Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Con autorización de la autora. Capítulo 29, parte 2. Lady Grafton no salió de su alcoba al día siguiente. Varias horas después de su acceso de llanto despertó entumecida. Prudence la ayudó a levantarse e ir hasta la cama y ahí la desvistió y la arropó. Volvió a dormirse y esta vez con Thomas junto a ella, respirando su suave aroma a bebé. Y ahí estaba, sentada en la silla que daba a la ventana, en la misma posición que otras tantas veces. Diferente lugar, mismas emociones. Dolor, desesperanza, tristeza, impotencia, rabia. Una enorme lista que libraba cruentas batallas en su interior, dejándola exhausta y sin ganas de nada más que dormir. Dormida no pensaba, dormida no dolía. Sí, tenía pesadillas, pero estas no eran reales y le permitían escapar del dolor que la traición de su excelencia sangraba en su corazón. La noche anterior lo escuchó llegar. Era muy tarde. Thomas acababa de tomar su pecho y se apresuró a cubrirse. Se colocó de lado, dándole la espalda a la puerta por la que él solía entrar. Esperó en silencio, en vano porque su excelencia nunca abrió la puerta. Imaginar que venía de una cita amorosa con alguna mujer reavivó su llanto. Se mordió los labios y tapó la cabeza con una de las almohadas para evitar que sus sollozos fueran escuchados en la otra habitación. Varios días pasaron sin que ella saliera de su alcoba. Apenas comía y dormía. Prudence, preocupada por el estado anímico de su señora, envió una nota a Lady Candice. No era la primera vez que la veía así y sabía que si no hacía algo, la situación se agravaría hasta el punto en que dejaba de comer y había que obligarla a ingerir algún alimento, cosa que no debía suceder mientras amamantara al pequeño Lord. La duquesa necesitaba alimentarse bien para que su bebé obtuviera de ella la fuerza para crecer sano. Lady Candice llegó a mediodía. Si no había ido antes era porque Terence la convenció de que era mejor dejarlos solos unos días para que tuvieran la oportunidad de arreglarse sin que nadie se entrometiera. Además, argumentó que no era prudente que estuviera de aquí para allá, faltando tampoco para el alumbramiento. Su marido vivía con el pánico metido en el cuerpo y si por él fuera, no haría nada salvo comer, dormir y los detalles. Para eso no veía peligro alguno. Harold la condujo por el vestíbulo hasta el salón de visitas. Jane le servía de apoyo para caminar. Cada vez le costaba más trabajo moverse. A veces bromeaba diciendo que en vez de uno parecían dos bebés. La primera vez que lo mencionó, Terence se puso pálido y luego se aseguró que nunca más pondría un hijo en ella. Acababa de acomodarse en uno de los sillones cuando Prudence entró al salón. «Gracias por venir, milady», dijo la doncella, sus manos unidas al frente. «¿Qué sucede, Prudence? Tu nota me dejó muy preocupada». Prudence procedió entonces a contarle sobre los episodios de melancolía de su señora, los signos que presentaba, las jaquecas y lo debilitada que quedaba. «La última vez», decía la doncella, «estaba tan débil que casi murió en el parto». Lady Candice se llevó una mano a la boca, angustiada. «¿Su excelencia sabe sobre esto?», preguntó en un susurro preocupado. Prudence negó con un movimiento de la cabeza. Milady no quiso que se enterara y la duquesa viuda estuvo de acuerdo. Dijo que no tenía caso preocuparlo por algo que no había pasado. «¿Cómo está ahorita? ¿Sabe que estoy aquí?» Prudence asintió. «Le informé, pero apenas me prestó atención». «Jane, ayúdame a levantarme». Su doncella la tomó de un brazo y Prudence del otro. Entre las dos la pusieron en pie y luego la acompañaron hacia la puerta y hasta las escaleras. Subió con dificultad. Cuando llegó arriba le faltaba el aire y la espalda la mataba, también los pies. Estos últimos los tenía hinchados. Entró a la habitación con cuidado. Su prominente vientre alentaba sus movimientos, pero eso no le impidió ir hasta la silla frente a la que su hermana estaba sentada. No se sentó, se quedó de pie, observándola en silencio. Le dolía verla así, demacrada, sin energía. Tenía los párpados hinchados, los ojos irritados y la tez pálida. Su mirada carecía de vida, parecía vacía incluso.
Posó una mano en su hombro, pero no obtuvo ninguna reacción. Le habló con palabras suaves. Sin embargo, tampoco consiguió nada. Angustiada se preguntó qué podía hacer para atraerla de regreso de donde sea que estuviera. Miró a su alrededor pensando. Su vista se topó con la jarra con agua sobre el velador. «Jane, tráeme esa jarra, por favor». Estiró el brazo para señalarle el objeto al otro lado de la habitación. «Iría yo misma, pero apenas si puedo moverme», dijo a Prudence, quien todavía no entendía qué pretendía hacer con la jarra. La doncella se la entregó y luego, para sorpresa de ambas, arrojó el contenido en la cara de la duquesa. Lady Amelie tosió con violencia cuando el agua entró inesperadamente por sus fosas nasales. «Señor», balbuceó con la voz rasposa. «¿Acaso quieres matarme?», cuestionó a su hermana. Con las manos se limpiaba el exceso de agua de la cara. «Para eso no necesitas mi ayuda. Lo estás haciendo tú sola», replicó la condesa de Houston tendiéndole un paño que Prudence acababa de darle. «No sé de qué estás hablando», protestó Lady Amelie, su voz amortiguada por el trapo con que secaba su rostro. Lady Candice se agarró de la silla para sentarse en esta. Jane, atenta a las necesidades de su señora, la ayudó a hacerlo. «Déjenos solas, por favor», pidió a ambas doncellas cuando ya estaba instalada en la silla. Lady Amelie puso el trapo húmedo sobre la mesa donde tomaba sus alimentos desde hacía varios días, o al menos los que Prudence le obligaba a tomar. Thomas, acostado en su cunita, se quejó. Se levantó y fue a verlo. El niño seguía dormido, pero no tardaría en despertar. Lo tomó en brazos y luego regresó a sentarse. «Cada día está más grande», comentó Lady Candice viendo a su sobrino con una tierna sonrisa. «No quisiera que creciera», confesó mientras posaba un suave beso sobre la frente del bebé. «Imagino que me pasará lo mismo cuando tenga a Caitlin en mis brazos». «¿Caitlin?» «Feng asegura que será una niña, uno de los hombres de Terrence, el de ojos rasgados», aclaró al ver la mirada desconcertada de su hermana. Su madre era comadrona y aprendió algunas cosas. «Es un hermoso nombre». Lady Candice sonrió. «¿Te imaginas cuando tengan edad para correr y andemos detrás de ellos por toda la casa?», agitó la cabeza. «Si salen como tú, nos volveremos locas». Lady Amelie sonrió con tristeza. Poco quedaba ya de aquella chiquilla traviesa. «¿Recuerdas aquella vez que robaste el vestido de la Virgen del antiguo monasterio para ponértelo? Casi morí de un infarto ese día. Apenas si podías ayudarme a quitármelo de lo mucho que temblabas», aportó ella al recuerdo. «Nos salvamos por los pelos. No sé por qué siempre me dejaba convencer y te seguía en todas tus ocurrencias. Eres una aventurera, Izzy. Solo necesitabas un empujoncito», afirmó Lady Amelie con una sonrisa, la primera de verdad en varios días. «Espero que Thomas y Caitlin sean tan unidos como lo fuimos nosotras. Pero sin las travesuras. Ay, sí, sin las travesuras, por favor». «Prudence te llamó, ¿verdad?», dijo Lady Amelie tras unos segundos. Lady Candice asintió. «Está muy preocupada por ti». «Lo siento», musitó la duquesa, avergonzada por el estado en el que el sufrimiento la sumió. «¿Qué pasó?». Lady Grafton miró la carita dormida de su hijo. Sin embargo, el dolor por la traición de su excelencia seguía ahí, latiendo en su pecho. «Le pedí el divorcio», susurró. «Eso lo sé, pero ¿por qué lo hiciste?». «Tiene un amante, tú misma lo escuchaste». Lady Candice apretó los labios. Le había prometido a Terrence que no se inmiscuiría en los asuntos de sus hermanos. Pero, ay, maldita sea, esto era importante. Tras pedir perdón al Señor por su maldición interior, procedió a relatarle a su hermana lo que Terrence le contó sobre la conversación que sostuvo con Lord Anthony y de la que ellas solo escucharon el final. «¿No hay ningún amante?», preguntó esperanzada. «Ninguna». Lady Amelie sintió que el peso en su corazón se aligeraba. No obstante, no podía olvidar el motivo principal que la impulsó a solicitarle el divorcio.
pero la habrá pronto como no te espabiles», agregó Lady Houston, rogando perdón en silencio por lo que estaba a punto de hacer. «¿Qué quieres decir?». Lady Grafton frunció el ceño. Erguida en el asiento, acribilló a la condesa con su mirada. «¿Acaso crees que las mujeres que frecuentan los salones de baile no pondrán sus garras en Anthony?». La pregunta no necesitaba respuesta, pero Lady Candice de todos modos esperó a que su hermana negara. «Terence dice que hay una baronesa que no deja de ofrecer sus encantos». Alzó las manos a la altura de su pecho, simulando un par de senos. «¿Baronesa? ¿Qué baronesa?». La exaltación de Lady Emily llenó de optimismo a Lady Houston. «No recuerdo su nombre». No existía tal baronesa, por supuesto. En realidad sí existía, pero no sabía si se encontraba en la ciudad o si frecuentaba las veladas de la temporada social. Solo sabía que era un detonante para Lady Emily. Esa noche en que su excelencia les contó sobre el divorcio, escuchó que mencionaba a una baronesa de la que su hermana se mostró celosa en una ocasión. «Cardingham, debe ser ella». En la celebración por el nacimiento de Thomas no dejó de coquetear. Incluso se atrevió a restregarle sus ubres en el brazo. ¿Ubres? Aunque lo intentó, Lady Houston no pudo contener la estridente carcajada que salió de su pecho. «¿Ubres, Melly?». «Ay, señor», balbuceó entre risas. «Quiero ver si te reirías igual si se tratara de Terence». Toda diversión se esfumó de la cara de Lady Candice. «La dejo calva», afirmó la condesa airada. Una peluca piojosa en una cabeza pelirroja apareció en sus recuerdos y sus instintos se encendieron. Fue el turno de Lady Grafton de reír. Thomas protestó por el ruido y despertó en medio de un pequeño berrinche. Su madre destrabó el peto de su vestido de un lado y luego introdujo una mano por el escote de la camisa interior para sacar su pecho derecho. «Ay, pobrecito, lo despertamos», susurró la condesa, preocupación que ya era inútil en ese momento. Ya era casi su hora de comer. Callaron unos minutos, ambas absortas en el bultito que Lady Emily tenía en brazos. Thomas tenía poco más de 2 meses ya. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, pero en los momentos que estaba despierto se mostraba atento a lo que sus ojitos alcanzaban a ver. «Pensarás en lo que hablamos». Lady Houston rompió la calma que la intervención de Thomas trajo a la habitación. Lady Grafton no respondió enseguida. Su mirada se tornó triste. «Él no olvida, Izzy», confesó entonces. «¿Te refieres a tu compromiso con Terence?». La duquesa asintió. «¿Por qué piensas eso?». «Esa noche, cuando le pedí el divorcio», aclaró, «me lo reprochó». «Ah, Melly», musitó la condesa al notar el dolor en la mirada de Lady Emily. «Tal vez lo dijo sin pensar». «Ese es el problema, Izzy. ¿No lo ves?». Agitó la cabeza. «Si lo dice sin pensar es porque sigue allí, dándole vueltas en sus pensamientos. Sigue presente en él. ¿Cómo vivir así? A la larga solo nos haríamos daño». «Un divorcio no es fácil». «Lo sé todo lo que implica». «Y aún así quieres hacerlo». Gruesas gotas saladas escurrieron por las mejillas de la duquesa cuando respondió en un murmullo. ¿Acaso tengo otra opción? Continuará.